Estando en Moscú no es muy fácil ignorar el metro de la ciudad. Se oye mucho que es de los más lindos del mundo por sus estaciones de mármol que parecen palacios y tan profundas que servían de búnkers nucleares. Es muy llamativo por distintas razones, pero hoy queremos mostrarles lo que se oculta en el metro. Por eso recopilamos 8 de esos detalles que se pierden cuando las personas pasan desapercibidas por el ritmo del día a día. Este sistema es hogar de memorias de escritores de fama mundial. Sirvió de escenario para dirigentes soviéticos. Presta sus pasillos para contarnos historias del pasado, incluso de hace millones de años, y se presenta como muestra del desarrollo en este lado del planeta. Hola. Hoy, amigos míos, decidimos mostrarles el resultado de una pequeña investigación que hicimos. Estuvimos buscando, hicimos la tarea y encontramos ciertos conceptos dentro de algunas de las estaciones del metro de Moscú que nos llamaron mucho la atención. Así que en este video van a ver lo que nos parece a nosotros es de las cosas más peculiares, más interesantes dentro del sistema del metro. Llegamos a la estación Vorobyov-Gorod. Se supone que esta es la estación más larga de todo el sistema de Moscú, mide 282 metros de largo. Claro, tiene sentido porque lo más peculiar de esta estación es que queda en el medio de un puente. Van a ver. Y es la única estación del sistema de metro que tiene esa característica. Esta estación es un caso único dentro del metro de Moscú. Está construida sobre un puente, lo que significa que los trenes no circulan bajo tierra, sino sobre el río Moscú. A diferencia de los túneles oscuros habituales, aquí el recorrido ofrece vistas abiertas de la ciudad, incluyendo el río, el estadio Luzhniki y los teleféricos que cruzan hacia las colinas cercanas. Su diseño también es inusual, con paneles de vidrio en lugar de las paredes tradicionales. Sin embargo, los cambios de temperatura y la humedad provocaban que los cristales se rompieran con frecuencia, lo que llevó al cierre de la estación durante casi 20 años, tiempo en el que los trenes pasaban sin detenerse. A principios de los años 2000 fue prácticamente reconstruida, convirtiéndose en una de las estaciones más llamativas del sistema. El puente no sirve solo al metro, sino también a tránsito de vehículos y peatones. Además, a lo largo de la estación se exhiben uniformes de distintas épocas y servicios como policía o personal del metro, recordando de forma discreta que detrás de toda esta infraestructura siempre hay personas que la hacen funcionar. Estamos en la estación Parque de la Victoria, se llama. Aquí está la estación con las segundas escaleras eléctricas más largas de todo Moscú. Ahora vamos a ir a la primera, que aparentemente es en el otro lado de la ciudad, así que nos va a tocar ir a otra estación y nos dimos cuenta aquí. Pero vamos a ver qué tan larga es y a compararla con qué tan larga es la otra, la realmente más larga. Vamos a ver cuánto tiempo toma. Van 50 segundos. 2 minutos con 23 segundos llevamos bajando. A ver, sí es larga, pero no se siente tan larga, la verdad. Estamos ya llegando al final. 95, 96. Casi 3 minutos. Sí duran 3 minutos, pero pensé que se iban a sentir más. Mire, ven, ahí atrás. Esta es una escena de cuando Napoleón tuvo la intención de invadir el Imperio Ruso. Hasta el 2023, las escaleras de esta estación eran las más largas de todo Moscú. Es de las más largas de toda Europa. Y bueno, lleva su nombre porque arriba de esta estación está el Museo de la Victoria. Es el más grande de toda Rusia. Se supone que en esta estación del Parque de la Victoria se pueden encontrar de estos cefalópodos, que son estos bichitos, estos fósiles dentro del mármol de las paredes. Entonces dicen que hay que buscarlos porque no están en todo lado. Es que vamos a ver si encontramos alguno con esgueta en las paredes. Esos cefalópodos los cefalópodos, vimos en internet que se pueden encontrar incluso hasta de 60 centímetros de diámetro. No sé si esto es uno de ellos, pero ya les mostramos porque no creo que sea una coincidencia que se parezca tanto. Miren, ¿sí ven la forma? Ese es el diámetro y esa es la forma que toma. No sé qué tan cierto sea, pero parece, o sea, mide 60 centímetros de diámetro, que es uno de los más grandes que hay en las estaciones de Moscú. Y dentro de este grande se pueden encontrar más pequeños como este, ¿ven? Ese chiquitico también está. Vamos a ver si encontramos más. Yo espero que lo alcancen a ver, pero para que se hagan una idea, estas marcas que están aquí en el mármol pueden tener entre 360 y 410 millones de años. Hace 400 millones de años vivió algún animal para que después llegáramos, bueno, los rusos llegaran, la cogieran, la rompieran así transversalmente y la pusieran aquí en el metro. Yo no sé si nos lo estamos imaginando con esgueta o no, porque es que también el patrón está muy raro, pero hay algunos que sí que parecen realmente. Miren, acá hay 5 en una sola pared. 1, 2, hay otro allá arriba y ese de la izquierda también.
Oigan, qué montón que hay. Hemos visto ya 15. No, la verdad es que es un concepto muy bonito, me parece. 400 millones de años para que los pongan acá en el metro. Y la gente ni se entera. Yo imagino que sabemos nosotros porque nos pusimos a la tarea de buscar así qué cosas interesantes hay dentro del metro. Pero el que no sepa pasa y ya. Este tren está decorado por los 80 años de la victoria de la Segunda Guerra Mundial. Ya creo tener experiencia en esto de moverse en el metro, pero ahora estamos yendo a buscar un buffet, como una stolova se llama aquí en ruso. Entonces estamos tratando de buscarlo. Pone que queda dentro de una estación de metro, pero me confundí un poco cuando busqué la ubicación porque resulta que queda en la estación Arbatskaya, pero en esta estación pasan 3 líneas de metro. Entonces medio confusa la cosa. No sabe los colores en ruso. Es que me confundo, porque ellos tienen una palabra para el azul claro y otra para el azul oscuro. Y a veces confundo el uno con el otro. Entonces vinimos a la línea que no era. Lo curioso de ese buffet es que para empezar está dentro de la estación de metro. De tal forma que entre los dos trenes, entre los dos vagones, hay pequeñito. Es como una pequeña casita, ¿no? Y dentro de ella se puede parar uno a comer algo. Entonces vamos a ver si es que existe. Y de lo más importante es que ese pequeño buffet está conservado desde 1980, que originalmente era para alimentar a los trabajadores del metro, pero ahora a cualquier persona le dejan ir a comer ahí. Así que vamos a ver. Y es que cierran temprano, cierran como a las 5, entonces no tenemos mucho tiempo. Tengo hambre. Yo también tengo hambre. Vamos a comer. Quería ser barato y nutritivo y soviético. Ya llegamos a la estación que se supone que es. No hemos visto el buffet todavía, pero deberíamos verlo apenas aquí crucemos de las escaleras. Yo creo que sí llegamos. Y es que es súper cómico porque lo que les digo, queda en medio de los dos vagones. ¡Mira! Miren, ven, buffet número 11. Sí, no fue fácil encontrarlo, la verdad. Entonces, miren, aquí a la izquierda, si ven, aquí viene ahorita el metro, por aquí va a pasar. El lugar es así de pequeño, que son, me imagino yo que son 3, 4 metros. Y allá por la derecha pasaba otro metro. Huele medio húmedo aquí, la verdad. Pero ahora hay que entender, ¿no? Está metido así dentro de la estación. Y lo interesante es que tiene como este estilo soviético, ¿no? Y yo, cappuccino. Ya nos dijeron cosas feas. Tienen que grabemos. Pero la atmósfera es muy soviética. No, sí, eso. Sí, la idea era venir a sentirse en la era soviética. Nos hablaron medio feo porque estábamos grabando. Pedimos un almuerzo completo, ¿no? El primero, el segundo, unos ponquecitos. Ahora sí me está hablando bien, como raro. ¿Quién sabe por qué será? No es muy fácil encontrar ese tipo de cosas como las preparaban antes, ¿no? En la Unión Soviética, que es la forma en que los padres que eran de la Unión Soviética le preparaban así a todos sus abuelos. Solo en lugares así uno puede encontrar como los auténticos. Entonces vamos a probar. Imagino que depende del día que almuerzo te dan. En un día venden el mismo almuerzo para todos. Creo que va a estar rico. La papita con la taquilleta, que es la cosa esta de carne. La sopita. ¿Está sabrosa? El sabor de sopa también es muy simple, pero es sabroso. Sí, es más bien como un caldo. Dice siente que le gusta cómo combinan los sabores. Y es cierto, combinados saben muy rico, pero requiere acostumbrarse. Cuando uno llega, yo que vengo de Latinoamérica, llega uno a comer acá, la comida sabe, es diferente y uno no entiende al comienzo cómo esta comida de acá es rica, ¿no? Uno llega y le sabe así como diferente y sabe como medio agrio, como medio amargo y no le entiende mucho el gusto, pero con el tiempo uno entiende, ¿no? Y ahora me gusta mucho este tipo de comida. Bien sabrosa la cosa esta. Los precios, lo que les digo, una maravilla. $17, pero compramos todo lo que compramos, yo estoy lleno. Lo curioso es que si fuéramos ahorita arriba y fuéramos a comprar un café, allá el café de este tamaño nos costaría $5, $4 y aquí vale $1.50. Es muy bonito el lugar, muy acogedor y sorprendentemente no suena muy fuerte. La comida así como toda, no sé, antigüita, ¿no? Y bien, las luces amarillas, las pancartas que se nota que fueron diseñadas, ¿no? En la Unión Soviética y en los rusos también. Acabamos de salir del buffet, muy bonito, muy bonito. Es muy adorable y la atmósfera se siente así como bien antigüita, como realmente de los 80. Muy bonito, pero ya han conservado así las sillas, las mesas, las personas, la forma en la que te hablan. Y la gente que uno ve son trabajadores del metro. Se vale completamente la pena, no es para nada costoso. Y el metro pasa aquí al lado.
Llegamos a la estación Mayakovskaya. Aquí hay 34 mosaicos que muestran el cielo soviético del futuro. La estación Mayakovskaya, inaugurada en 1938, destaca por sus elegantes columnas de acero y mármol y por una estética futurista que refleja la ambición de toda una época. Durante la Segunda Guerra Mundial, este lugar adquirió un significado aún más profundo. En noviembre de 1941, cuando las tropas alemanas amenazaban Moscú, Stalin pronunció aquí un discurso histórico destinado a levantar la moral del pueblo soviético. Bajo tierra, en esta misma estación, se reunieron ciudadanos y líderes mientras la ciudad vivía uno de sus momentos más críticos. El discurso, que incluía las palabras "Nuestra causa es justa, la victoria será nuestra", fue transmitido por la radio a lo largo de todo el país, levantando la moral a los defensores de la ciudad. Aquí en los techos de Mayakovskaya se ven mosaicos diseñados por el artista Alexander Deineka, que representan 24 horas en el cielo soviético, escenas de aviones, trabajadores, atletas y paisajes que simbolizan un futuro idealizado. Cada mosaico es una ventana hacia la visión optimista y poderosa que la Unión Soviética quería proyectar al mundo. Estamos en la estación Dostoyevskaya, en nombre de Dostoyevsky, que es un escritor ruso, y estas son algunas representaciones de sus obras. Esta es considerada la estación del metro más oscura por los tonos y el simbolismo que tiene. La estación Dostoyevskaya es una de las más impactantes y controvertidas del metro de Moscú. Inaugurada en 2010, su diseño rompe completamente con la estética clásica del metro soviético. Aquí, en lugar de mosaicos coloridos y escenas optimistas, encontramos ilustraciones oscuras y dramáticas inspiradas en las obras del escritor Dostoyevsky. La iluminación y el contraste de los dibujos crean una atmósfera muy diferente a las otras estaciones del metro, lo que hace que se sienta como una galería subterránea dedicada a explorar el lado más oscuro de la condición humana. Las paredes están decoradas con escenas de novelas como Crimen y Castigo, El Idiota y Los Demonios. Las figuras representadas en blanco y negro muestran momentos de tensión psicológica, sufrimiento y conflicto moral. Esta elección artística no es casualidad, refleja la profundidad emocional y filosófica de la literatura de Dostoyevsky. Estamos en camino a la estación Plaza de la Revolución, que es particular porque, para empezar, fue construida en 1938 y de lo más especial de esta estación, aparte de lo antiguo que es que tiene 76 estatuas de bronce que representan a personas de la Unión Soviética. Muy bonito. Vamos a ver como para ver el pedacito de historia que decidieron plasmar con esas estatuas en la estación. La estación Площадь Революции es famosa por sus impresionantes esculturas de bronce que decoran cada uno de sus arcos. Inaugurada en 1938, esta estación funciona como un auténtico museo subterráneo dedicado al pueblo soviético. Hay decenas de estatuas que representan diferentes figuras de la sociedad: soldados, trabajadores, estudiantes, campesinos y atletas. Cada escultura simboliza un ideal de ciudadano soviético, mostrando fuerza, disciplina y orgullo colectivo. La estación fue construida para los 20 años del gobierno soviético y su construcción es dedicada a los eventos de la revolución. Se considera que estos perritos, hay uno acá y otro acá al lado, son de buena suerte, ¿no? Entonces, incluso se escucha que los estudiantes, para tener buena suerte en sus exámenes, vienen y le soban el hocico, ¿no?, al perro. Por eso está así como todo amarillo, tanto que lo tocan. Impresionante cómo esta estación se siente como un museo. Y las estatuas son tan imponentes. Esta es una de las estaciones más modernas de todo el metro de Moscú. Es particular porque se encuentra justo debajo del como centro de negocios de la ciudad, entonces es muy recurrida. Ahora no están viendo gente de pura fortuna porque estamos buscando el momento en el que la gente no pase. Aquí es tanta la gente que se empujan unos contra otros para entrar en el tren. En esta estación está el centro de negocios con edificios más altos en Moscú. Miren toda la gente que pasa, no son pocos. Miren, 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 miren. Esta
Esta se supone que es la estación más moderna de todo el sistema de transporte. Ven, está como toda bonita. No es súper nueva, pero se supone que tiene un modelo de los más modernos, ¿no? Como la arquitectura y la forma en la que se ve. También está justo debajo del Dilavoy Center, que es como el centro de negocios de aquí de Moscú. Entonces ahí donde están los edificios, los rascacielos, donde están todas las empresas como más importantes, ¿no? Y justo sobre nosotros, van a ver aquí atrás, eso que están viendo ahí atrás, todo eso es un museo, el museo del metro de aquí de Moscú. Lo interesante es que está dentro de la estación. Desafortunadamente no pudimos entrar porque cierra muy temprano, a las 6 cierran. No es muy grande, es pequeñito, así que no nos perdimos de mucho. Y así como medio oscura también, le da como un toque, sí, algo moderno tal vez. Esta estación también se llama Dilavoy Center, pero es otra línea del metro. En la que estábamos ahora era azul, esta es amarilla. Para ser más precisos con el tema de la estación con las escaleras más largas, tuvimos que ir al otro lado de la ciudad, a la estación que realmente es la que tiene las escaleras más largas. Esta es la estación que tiene las escaleras eléctricas más largas de todo el sistema de metro de Moscú desde el año 2023, porque antes era la del Parque de la Victoria. Vamos a ver si es cierto. Cometimos el error de ir al Parque de la Victoria porque no leímos bien, así que vamos a ver si realmente este es la que tiene las escaleras más altas. A ver si vale la pena que vinimos hasta acá. Tenemos el contador otra vez. Vamos a subir, no a bajar, porque llegamos aquí en tren. Imagino que debe tomar no mucho más tiempo. 0, 0 y 0. Miren cómo se ve hacia arriba. No, sí están largas, la verdad. Sí se ve bien lejos. Las escaleras tienen muy cerca los 300 metros de longitud. La estación hubiera podido hacerse no tan profunda, pero ustedes seguramente ya sabrán que muchas de las estaciones del sistema de metro de Moscú se hicieron también pensando en que fueran un búnker nuclear. Vamos 2 minutos casi, pero ya casi llegamos. Sí, no creo que vayan a hacer. Va a ser un poquito más que la otra. Es levemente más larga. O si tomo más, 3 minutos. 3 minutos con 3 segundos. ¿Eso cuánto es? Como, no me acuerdo cuánto fue la otra, pero fueron casi 3 minutos. Así que es como 4 segundos más larga. Ya estamos mamados. Así que chao pues, cuídense. Hasta la próxima.